Bueno, buenas tardes. Estamos aquí para presentar a Donielle Clayton y bueno, antes de comenzar yo quería contar un poco la anécdota de que la razón por la que estoy aquí presentándola es porque cuando me enteré de que llegaba Donielle Clayton aquí al Celsius, me puse como una familia totalmente en redes sociales y dijeron, ese entusiasmo es el que queremos aquí. Entonces espero que la presentación de hoy haga justicia a todo lo que para mí provocó Donielle Clayton, porque sé que además de una gran escritora es una gran persona que tiene mucho que contar. Y nada, para empezar, vamos a empezar contando un poco qué ha escrito Donielle, porque estoy segura de que va a dar paso a muchas más conversaciones. Para quien no la conozca, Donielle Clayton es una escritora de Bellas y de su secuela Eternas. También es la coautora de Tiny Pretty Things, que ha sido traducida aquí como Dulces, Perfectas y Malvadas, y que hace poco tuvo su adaptación a una serie de Netflix, que quizás os suena más. También ha participado en varias antologías, una de ellas es Los vampiros nunca mueren, que hemos tenido la suerte de ir esta mañana a una de sus presentaciones. Y además de todo esto, Donielle también fue profesora y bibliotecaria, que creo que también es muy importante en esta historia, y es la fundadora y creadora tanto de la empresa Cake Literary como de la organización We Need Diverse Books, que ambas tienen en común esa ansia, ese deseo por acercar libros con representación y diversidad a todo el mundo. Y bueno, después de esta presentación quería enfocarme primero en hablar de su novela Bellas. Bellas es una obra de fantasía, distopía, tiene unos elementos muy interesantes y nos sitúa en la ciudad de Orleans, donde las personas nacen grises, malditas, y las Bells son las encargadas de, a través de sus poderes, de sus talentos más bien, convertirlos en seres bellos. Es una novela que atrapa no solo porque su mensaje va mucho más allá de lo que puede parecer en un principio. Parece que estamos hablando de temas superficiales, de la belleza, del deseo de verse de cierta manera, pero cuanto más te vas adentrando en la historia de Camelia, te das cuenta de que este mundo tan lejano, tan extraño, tan surrealista, es a la vez muy familiar, sobre todo para todas aquellas personas que alguna vez nos hemos sentido víctimas de este mundo tan centrado en el culto al cuerpo y en el que nos dictan cómo tenemos que ser para ser valiosas. Hablo femenino también porque solemos ser las grandes oprimidas. Entonces, para empezar, Daniel, me gustaría que nos contaras un poco acerca de cómo surgió la idea de la historia detrás de Bells. Oh my goodness, okay. I wish I could say it all in Spanish, but I'm shy. Okay, so when I was 12, I used to go to, American big mall, and I used to I heard these men talking about their girlfriends and their wives' bodies, and saying, I wish my wife had, Cindy Crawford's hair, or something like that, or legs, or, was tall. And they were talking about women and girls and their bodies as if they were commodities, as if they could be swapped and changed and made and remade. And so that started to made me think about, what if plastic surgery became a thing where you could change yourself down to your bones for the right price? And how ugly could that get if you could do something like that? And I wanted to explore this idea, the horrific idea of sort of breaking and remaking your body, sort of like a Frankenstein, but in a magical context where everything looks beautiful and everything is about the way that you look. And what would we assign value to if we could actually do that in our society? La verdad es que me gustaría poder hacer esta charla en castellano, pero me da bastante corte, me da bastante apuro. El caso es que cuando yo tenía 12 años, oí en un centro comercial una conversación que me dejó bastante alucinada. Era un grupo de tíos que estaban hablando de sus mujeres y de sus novias. Decían, pues ojalá mi mujer o mi novia tuviera el pelo de Cindy Crawford, o las piernas, o qué sé yo.
Y eso me hizo darme cuenta de que hablaban de las mujeres como si fuéramos objetos, de que hablaban de nuestros cuerpos como si fueran un producto, algo que se puede cambiar o intercambiar, hacer y rehacer a su gusto. Y eso me llevó a pensar luego que qué ocurriría si la cirugía plástica nos permitiera cambiar absolutamente todo nuestro ser, incluso por el precio adecuado, poder cambiar nuestros huesos, dejar hasta qué punto no sería feo hacer algo así. Y es una idea que he ido retomando, el que exista la posibilidad de rehacer una y otra vez tu cuerpo como si fueras una especie de Frankenstein, en el que en el fondo estás perdiendo la belleza, pero estás tratando de presentarte de la manera o de la forma más bonita ante la sociedad, o presentarte a la sociedad como si fueras algo realmente bello. Sí, además una cosa que me gusta mucho de Bellas es que ahí las Bells son tratadas como diosas precisamente porque tienen esa capacidad de cambiar la apariencia. Y creo que es un símil que se parece mucho a esa idea que nos venden de que la felicidad se encuentra muchas veces en algo que podamos cambiar. Cuando no es nuestro físico, es nuestro peso, es nuestra cara, nuestro maquillaje, nuestra moda. Es un tema que me gustó mucho de Bellas y junto a él también me gustó mucho el world building y la forma en la que la novela está narrada para apoyar este mundo tan distópico, preciso, tan ostentoso, que creo que quiere de alguna manera también ser un reflejo de todos estos temas que se van hablando durante la novela, ¿no? De qué es la belleza, qué es lo que consideramos valioso y esos temas más oscuros que se van después descubriendo. Y quería preguntarte, Daniel, sobre todo por las referencias con el world building, porque es verdad que nos recuerda a muchas cosas del mundo real como si se hubieran mezclado y creado una especie de distopía. Entonces, ¿qué fue lo que inspiró el world building de Bellas? I think my favorite thing about building this world was that I researched the history of beauty products, clothing, makeup, all of the things that we put on our bodies to telegraph values, to telegraph how we feel about ourselves, and to make other people feel. So I decided to research, well, why did we start wearing, for example, eyeliner? So I went all the way back to ancient Egypt and ancient Greece and looked at sort of how beauty products and the beauty industry came to be now. And it led me to several main cultures that dominate or created the infrastructure to that support our current beauty market. I looked at Japan, Korea, France, as big, huge importers of beauty products, and decided to try to make all of that stuff magical, because I was like, why not? And then I was living in France and living in Japan at the time, sort of collecting all of these ideas, looking at the boudoirs or the vanities of these very important people in society and how they would adorn themselves, the types of wigs, the types of combs, the types of brushes they would use. And I thought, what if I made all of this magic? And then what if I created a world where there was a separate currency for beauty, that in order to change yourself, in order to do this work, you had to create a different sort, you had to have another sort of money. You have your regular money and you have your beauty currency, the money that you use for the things that you want to do to your physical body and the things that you want to buy. And it was just a lot of fun to sort of push and run straight into this idea of making everything magical. And I thought if the society was so focused on beauty, then everything would be up for grabs. The animals would have been manipulated so that they could also be beautiful and be adornments. So every little animal is little. They're little petite elephants, little tiny everything, giraffes, wolves, birds. They're tiny and they can fit in a teacup. It's interesting, the translation of that word in this book. I was talking to Zoraida about what the translation is to create that. And then also you've got dresses that are living and alive and made of things that are around them. So I wanted to make everything quite kind of excessive. A wonderful writer who I love, her name is Rebecca Roanhorse. She said when she read The Bells, she said it was like a beautiful French tart
or macaron full of maggots, because you think that it is this like decadent place, but inside of it is rotten. That was a lot. Sorry, Diego. Lo siento mucho. Really. La verdad es que me interesaba entender a la hora de construir este mundo, cuál es el concepto de belleza, de dónde surge el concepto de los productos cosméticos. Me puse a investigar la historia de la belleza y esa es una de las cuestiones, o del concepto de belleza y los tratamientos de belleza, es una de las cuestiones que más he disfrutado en el proceso de creación de este mundo, porque he podido utilizar el origen de los productos cosméticos, de dónde surgen, o de las distintas modas, por qué utilizamos lo que utilizamos, por qué utilizamos distintos ornamentos para telegrafiar, para transmitir el valor que tenemos como seres humanos, para transmitir esa idea de cómo nos sentimos, de cuánto valemos, de cuán válidas somos. Al ponerme a investigar, por ejemplo, descubrí que la línea de ojos, que el eyeliner, en realidad procede del antiguo Egipto y que ya desde entonces se ha seguido utilizando, y cómo hay distintas culturas que han usado esos conceptos de belleza para crear una estructura de transmisión de información o de transmisión de valor. Hay países como Japón o Francia que son de los que marcan la tendencia en muchos casos y donde hay muchísimas importaciones de productos relacionados con la belleza. Y todo esto de darle vueltas a la belleza y los tratamientos cosméticos me hizo plantearme cómo sería una sociedad en la que estos tratamientos fueran mágicos. He vivido en Francia, estuve en Japón, tenía acceso a publicaciones de esa época, de distintas épocas, mejor dicho, esos países, y he podido ver lo que hay en el boudoir, en el gabinete cosmético de distintas personas, el tipo de pelucas que utilizaban, el tipo de peines, el tipo de vestimenta, cómo se maquillaban, y no hacía más que darle vueltas a la idea de, ¿y si aparte de hacer que esos objetos sean mágicos, creo un mundo donde esa magia existe y donde existe además una divisa distinta a la que nosotros conocemos? No solo la moneda tal cual la conocemos, sino otra moneda que sería la moneda de la belleza, la moneda que te permite hacer cosas con tu cuerpo, una divisa que puedes utilizar para transformar tu apariencia, para transformar tu propio cuerpo y para hacerte una persona distinta. E iba incorporando todo esto a la creación del mundo, iba desarrollando estas ideas. Y claro, si es un mundo en el que todo es mágico, pues también los animales podrían y deberían serlo. Y también los animales estarían sujetos a todo tipo de tratamientos para fomentar su belleza. A los animales se les manipularía para que fueran muy bonitos y habría pues elefantitos en miniatura y jirafas con toda una serie de características especiales y pajaritos que cabrían en una taza, que por cierto me gustaría ver toda esa parte cómo está traducida, porque no es nada fácil, pero el caso es que serían animales excesivos, animales llevados a un extremo, o versiones de animales llevadas al extremo. Hay una escritora que se llama Rebecca Ronworth. Perdón. Caballo. Que describió Bellas como una especie de estos pastelitos de alta repostería franceses, como un macarón precioso por fuera, pero lleno de gusanos por dentro, porque por bonito que sea el exterior, el interior está podrido. Bueno, si esto nos ha dejado con ganas de explorar el mundo de Bellas, yo no sé qué más necesitáis. Antes me he olvidado mencionar, cuando hablaba de las antologías, que esto también es importante, es que recientemente Daniel también participó en una antología muy importante llamada Blackout, que son 6 relatos de romances adolescentes ambientados en un apagón. Y hace poco anunciaron, y desde aquí quiero darte la enhorabuena, que iba a ser producida por los Obama para una serie y un evento de televisión, una película, para Netflix. Entonces, esto viene muy de la mano con lo que quería abordar ahora, porque como os he comentado, Donier también es la coautora de unas novelas dramáticas ambientadas en una escuela de élite de ballet, Tiny Pretty Things, Dulces, Perfectas y Malvadas, creo, no me sé nunca el título en español, aquí en España.
Y claro, quería preguntarte un poco también, porque veo que puede que las bellas y Tiny Pretty Thing tengan en común ciertos elementos muy relacionados con la ambición, con el poder, con la belleza, porque al final el ballet tiene muchos de estos componentes. Y quería que nos contaras un poco acerca de qué es lo que os llevó a Sonia y a ti a querer contar también esta historia. So I'm obsessed with this idea of perfection, and I think that each one of my books has a central question, and that question is something that bothered me when I was a teenager. And for me, for Tiny Pretty Things, the question is, what are you willing to do to be the best? And in Belle's, it's what are you willing to do to be the most beautiful person? Because those things have to do with power for me, or they did when I was a teenager. And I wanted to, so everything I write sort of is connected or has that sort of theme. And I wanted to explore what happens when a whole bunch of girls, women, are thinking about power, are thinking about what it means to be powerful and what it means to be powerless, and trying to also feel that sense of importance in their small universes. And they make very bad decisions with those questions and the things that they're willing to do to get what they think is a prize. And yes, so I can see that you can see the links between, even though Tiny Pretty Things is set in our world in New York City, it's in a ballet school. I used to be a teacher at a ballet school, so that's where that book came out of. Belle's is also grappling with a similar question. I guess I write about the same thing over and over again. Pues lo cierto es que suelo escribir sobre algo que me obsesiona desde siempre, sobre ideas que me obsesionan. En este caso la idea de la belleza, y son los temas que me han obsesionado desde que era adolescente. En Pequeñas, Malvadas y Peligrosas, Tiny Little Things. Dulces, perfectas y malvadas. Joder, ni uno. Bad. Bueno, pues eso, que la idea es hasta qué punto o hasta dónde estarías dispuesta a llegar para ser la mejor. En Bellas, la cuestión que me obsesiona y a la que doy vueltas es qué estarías dispuesta a hacer para ser la más bonita o la más guapa. Creo que casi todo lo que escribo tiene que ver con esos temas que me obsesionaban durante la adolescencia, temas que quiero explorar. Ver en este caso cómo un grupo de chicas o de mujeres pues tratan de hacerse con el poder sin perderse a sí mismas, que se entiende por ser poderosa y por no tener ningún tipo de poder, mejor dicho, esa sensación de no tener el control y qué estarías dispuesta a hacer para ser quien tiene el poder, y por qué hay un montón de cuestiones que hacen que según qué decisiones tomes sean malas decisiones, o si eso es lo que ocurre. También me pregunto en Bellas qué es lo que tienes que hacer para que no te consideren... Perdón, también en Tiny Little Things la cuestión es hasta qué punto estás dispuesta a hacer algo para hacerte con un premio, para llegar a ser la mejor. Y aunque las dos novelas están ambientadas en mundos muy distintos, y aunque la de la serie de Netflix está ambientada en Nueva York, en una escuela de ballet, bueno, es en parte porque yo fui profesora de una escuela de ballet y vi hasta qué punto estaban dispuestas las alumnas a hacer según qué cosas, y de ahí sale el libro. Creo que efectivamente hay una repetición, una recurrencia de los temas en mi obra, y son siempre los temas a los que acabo volviendo una y otra vez. A mí me encanta que vuelvas una y otra vez a esos temas, que me parecen muy importantes. Y eso se hila un poco con la pregunta que quería hacerte, porque cuando supe que venías dije, no puedo irme sin hablarle de este tema. Y es que os habéis dado cuenta de que muchos de los temas que cabrean y remueven a Dorian tienen mucho que ver con nuestra
con la juventud, con los jóvenes, con los adolescentes, que al final es muchas veces el público al que se dirige. Y como autora yo misma también de literatura juvenil, yo considero que es una de las literaturas que cada vez han sido más infravaloradas y menospreciadas, pero que son una de las más poderosas e importantes, porque los jóvenes, en mi opinión, y los adolescentes son el grupo de personas que buscan estos libros buscando lugares donde puedan hacerse preguntas, puedan encontrar respuestas y se sientan seguros de encontrarse. Esto lo veo mucho con tu trabajo como bibliotecaria, como profesora, y que imagino que estaba muy en contacto con toda esta juventud y los adolescentes. Es algo de lo que también has hablado mucho, del tema de la literatura juvenil, que me pregunto también cómo se vivirá a diferencia de aquí en Estados Unidos, aunque creo que vamos por la misma línea todos. Y quería preguntarte qué es lo que más te atrae del género de literatura juvenil, qué es lo que te llevó a querer escribir sobre todo para este público. Thank you for that question. I love talking about this because I think it's important that this next generation of readers gets to see themselves. And I just wanted to be a teacher or a librarian, very much like a book bully, just telling people what to read for the rest of my life. Read this, don't read that, do this, don't do that. Leadership skills, right? And then I realized that so many kids are missing from the pages of books. There are certain people that get to see their identities reinforced over and over again. They get to fall in love, they get to save the day, they get to go to outer space, they get to go to magic school, and there are so many people left out. And I wanted to make sure that when I was working and being a librarian in New York, in East Harlem, which is El Barrio, it's where a lot of the Spanish-speaking people used to live, mostly from Puerto Rico and the Dominican Republic. My students, who were all black and brown students, they never got to see themselves in a book. And I thought it was unfair, and I was trying to get them to fall in love with reading, fall in love with stories. And I had a little girl, her parents were from the Dominican Republic, and she wanted to read about witches. And I couldn't find a single book that featured a witch that looked like her, because I gave her all the books, and she said, no, I want a bruja. There was not one until Zoraida Cordova. So I can embarrass her. So I knew then that I needed to dedicate my life to making sure that the next generation doesn't have to ask the questions that I had to ask as a young reader. Because I truly believe that when you can't see yourself in the pages of books, your imagination changes. It tells you that you don't deserve to have the big love story, the big adventure, and it limits you. And even if you can look at, if you are in a writing class, when you work with students and you're teaching them, a lot of children that come from marginalized communities will not write themselves into stories. They write about the people we see on TV, blonde hair, blue-eyed, just your traditional things that are sort of pumped out into our universe, saying that this is the normal person. You're cis, you're able-bodied, heterosexual, and you are white, blonde hair, blue-eyed. That is the normal person. That's who shows up in books. And I thought, this is unfair. Everybody deserves to save the world. So I thought I would dedicate my life and do what I can do to build a generation of readers and writers and storytellers. So that's why I think that writing for children is a privilege, and for young people, it's a privilege. It's the best thing that I get to do, and to talk to them and interact with them. So I feel like that's why I'm here. Sorry, that's very long. Bien, muchísimas gracias. La verdad es que es exactamente eso lo que quiero hacer. Para mí es muy importante el poder dar voz a la diversidad. Creo que es necesario que las siguientes generaciones de lectoras y de lectores puedan verse reflejados en las páginas de los libros, puedan verse a sí mismos y que tengan las historias en las que encuentren su voz o encuentren su representación. Yo quería ser profesora o bibliotecaria porque en el fondo, lo confieso, soy una mandona de los libros, soy una abusona de los libros. Yo lo que quería era decir, lee ese no, ese déjalo, este no, cambia el otro. Ya veis, tengo dotes de líder.
El caso es que me di cuenta, mientras hacía ese ejercicio, que había muchos jóvenes de distintos orígenes y de distintas procedencias que no veían su identidad reflejada en las páginas de los libros y que además se encontraban con que hay una sola identidad que era la que se veía representada una y otra vez y que son siempre los que se enamoran, son siempre los que salvan la situación, son siempre los que van a la escuela de magia, son siempre los que llegan al espacio. Cuando trabajaba como bibliotecaria, trabajaba en East Harlem, en una zona que se llama El Barrio. Es una zona con población eminentemente, quizás no tanto ahora, pero sí era eminentemente población puertorriqueña, dominicana. Buena parte de los alumnos que tuve como profesores, de los niños que iban, eran pues bien negros o de piel morena, tostada, de origen latino. Y no había historias donde se les representara, no había historias para ellos. Recuerdo perfectamente el caso de una niña de origen, creo que dominicano, que decía que quería un libro con brujas. Y yo le di todos los libros que se me ocurrieron con brujas. Y ella me decía, no, yo quiero una bruja como yo. Una bruja que se parezca a mí. Y no existía ni una sola novela en las que hubiera una bruja así, hasta que llegó Zoraida, y aprovecho para decirlo ahora en voz alta y así avergonzarla un poco. El caso es que en ese momento decidí dedicar buena parte de mi vida a asegurarme de que a las siguientes generaciones no les ocurra algo semejante a lo que me ocurrió a mí, que no tengan que enfrentarse al mismo tipo de preguntas a las que me enfrenté yo de niña, que sepan que pueden verse en las páginas de un libro, que pueden cambiar el tipo de historia que se estaban contando, que tienen todo el derecho del mundo a vivir la gran historia de amor o a vivir la gran aventura, que no hay nada que les pueda limitar en ese sentido. Pretendido lograr que se den cuenta de que existe algo más, no solo lo que me hacían en las clases de escritura, donde cuando daba yo clases de escritura creativa había niños y niñas que llegaban y me contaban historias con personajes como los que veían en la televisión. Eran siempre los protagonistas rubios, de ojos azules, blancos. Me di cuenta de que se presenta y se representa constantemente una identidad. Y la identidad, el protagonista, el héroe, tiene que ser alguien cis, alguien sin discapacidades, alguien heterosexual, alguien blanco, alguien rubio y de ojos azules. Y me parecía absolutamente injusto. No quería que las nuevas generaciones tuvieran que vivir lo mismo. Quería que pudieran tener acceso, y quiero que puedan tener acceso a otro tipo de narrativas. Por eso considero que es un auténtico honor, un verdadero privilegio el poder estar en contacto con gente que procede de estos entornos, con gente que procede de lo que se consideran entornos marginalizados. Y me gustaría poder darles una oportunidad para verse representados. Es lo que intento hacer con mi obra y creo que es uno de los motivos por los que estoy hoy aquí. Es que iba a decir que el honor, de hecho, es poder tenerte aquí precisamente por esa labor tan bonita y tan importante que has hecho, que adelanta mucho lo que decía de la razón por la que yo estaba tan nerviosa de presentarla, porque me parece que es muy importante y que está haciendo un trabajo precioso también. De hecho, me preguntaba que, habiendo tratado tantas historias diferentes, ¿no? Habiendo movido por tantos géneros, habiéndote acercado a tanta gente y habiendo sido, porque estoy segura de que no ha sido, una inspiración y ese lugar para esos niños y esos jóvenes que necesitaban estas historias, a mí me da la curiosidad de preguntarte si a lo largo de todo este camino, a lo largo de esta carrera literaria, ¿qué ha sido lo que has disfrutado más? ¿Qué ha sido lo que más agradeces de todo esto? I think I've enjoyed the most in terms of my career is the friends that I've made along the way. So writing is a very isolating job. You're by yourself all day with your computer, and you're supposed to make stuff up. And then people tell you everything that's wrong with it over and over again, forever. And so the only thing that gets you through that is the people that you surround yourself with. So my writing friends, which become my family,
3 of them are in the front row. And I think when you are in this alone, you really want to create a community. This is something that Natalie Parker talked about earlier in her talk, this idea of being a part of a community, which means that you support each other, you read each other, you're there for when there are bumps. This business, this career has very high highs and very low lows. And you have to really love being a storyteller and wanting to reach readers and wanting to write something that is true to you. Otherwise, it makes it very, very hard to do what we have to do every day. And I think for me, it's also the kids, the students that I get to see. Going to schools before COVID was my favorite part of the job. Going in and talking to them about what they love to read, talking to them about what kind of fantasy they're interested in. I would always open up with the bells and say, if you could have a teacup pet, a tiny pet, what kind would you want? And that's how I get them, sucker them in to reading the book, because you could have any animal sort of being small in my world. I think that the best part is that interaction. I love being a writer and making stuff up, but if I had to do this without my community, without my writer family, I wouldn't have been here very long. It's a very, very hard career to have. Lo mejor que he sacado de mi carrera literaria, desde luego, son mis amigas, las amigas que he hecho a lo largo del camino. Escribir es un trabajo muy solitario. Es un trabajo en el que estás sola, aislada, ante el ordenador, creando historias para encima enviárselas luego a gente que las mira y lo único que hace es criticarlas y decirte todo lo que está mal. Y eso es así cada día y para siempre. La única forma de sobrevivir eso, o de pasar bien por eso, mejor dicho, es rodearte de la gente adecuada, rodearte de buena gente. Yo lo he conseguido y tengo mi familia literaria y 3 de las miembros de mi familia están aquí sentadas en primera fila. Si lo hubiera hecho sola, si hubiera tenido que pasar por esto yo sola, no hubiera podido hacerlo. Yo necesito esa sensación de comunidad. Natalie Parker decía antes en su charla que tienes que ser parte de la comunidad, formar parte de una comunidad, porque en una carrera literaria hay baches y cuando estás en lo alto estás en lo más alto. Pero cuando estás en el fondo, estás en lo más profundo y necesitas a alguien que te ayude a superar esos baches, alguien que te quiera de verdad y que te apoye cuando ocurren esas situaciones. A mí me encantan dar clases de narrativa para tratar de llegar a nuevos lectores. Una de mis partes favoritas, o lo que más me gustaba de este trabajo antes de la llegada del COVID, era el poder ir a los colegios y hablar con las alumnas y con los alumnos y preguntarles qué es lo que les gustaba leer, saber qué es lo que más les llamaba la atención, qué tipo de fantasías les interesaban, y siempre habría hablando de bellas y diciéndoles, si pudieras tener una de esas mascotas que describo, tamaño tacita de café, ¿qué tipo de mascota sería? Y una vez las tenía enganchadas con eso, podíamos seguir hablando de otras cuestiones. Me encanta la interacción, creo que es muy necesaria. Si fuera una escritora que simplemente está inventando historias y trabajando sin una comunidad, no hubiera podido seguir adelante, no hubiera llegado hasta donde estoy si no fuera por mi familia literaria, no hubiera aguantado mucho tiempo, porque sin algo así, la verdad es que esta es una profesión, una carrera muy dura. Bueno, yo tengo una preguntita más reservada, pero antes quería dar paso por si alguien tenía alguna pregunta o algo que quiera preguntarle a Daniel, porque creo que es una oportunidad muy buena ahora y, como veis, tiene mucho de lo que hablar. Bueno, yo le quería preguntar en relación a lo que dijo de la literatura juvenil para dar más visibilidad y todo lo demás. Si en el tema de velas, el hecho de que, por ejemplo, el color de piel no influya, aunque las mujeres estemos más empoderadas, ya que la monarquía se transmite de madres a hijas, sino de padres a hijos, si era en relación a todo esto que nos había contado antes. Say it one more time. If the fact that
or skin color, Right. and how the society is structured. Yes, it has to do with giving visibility and empowerment to other groups who don't usually have it, like we are. You were saying earlier. Okay, I think I understand. I think I wanted to empower, I wanted to have conversations about bodies, and specifically the value that we assign to bodies, and how some people feel powerful with that and some people don't. And I think when I'm talking about empowering certain groups and such, I wanted to have this it was more of a big conversation for all of us to have about how we do this to people's bodies. And literally there are lists in the book that can tell you and quantify how much, when you're getting your body changed, what price is on what and what looks cost what. So I think that it was more of, instead of it was, the people are gray, and so they were supposed to represent a blank template and with which to build a fictional sort of raceless being with which we assign value onto, with all of these different colors and hair textures and eye colors and body shapes, so that we can have a larger conversation in our world about how we move through it and how we categorize people. So I think I was trying to have more of, talking about less about representation and more about everyone is included here in this world. It's about what we do when everyone's here, how we create hierarchy. Who do we give power to and who do we take it away from? Yes, all of the women are in control, but what does that even mean, right? Can we interrogate what that means? I think I had a lot of questions and very few answers, which kind of sucks, but it's how I write. I hope I answered that question. My brain is mush. Creo que quería, más que eso quizás, es entablar un diálogo más amplio acerca del valor que damos al cuerpo, del valor que damos a cada elemento de nuestro físico. Creo que era eso lo que buscaba. Hay gente poderosa en la novela y me parece que más que hablar solo del empoderamiento, la visibilidad de determinados grupos, creo que lo que quería era entablar una conversación más amplia que afectara a todo el mundo y basándose en lo que podemos hacernos a nuestros cuerpos o lo que podríamos hacernos a nuestros cuerpos en un universo como el de Embellas. En Embellas, por ejemplo, hay un catálogo de precios, hay una lista de precios en el que te indican el coste de cada una de las cosas que te puedes hacer a ti misma, ver cuánto cuesta cada elemento que puedes cambiar de tu aspecto. Y los protagonistas son grises porque son como modelos vacíos, como modelos que no tienen ninguna característica y en realidad estás hablando del valor que tienes en función del tratamiento que te hagas, en función del color del pelo, en función del tipo de textura, del tipo de ropa, del tipo de maquillaje que lleves. Es como para darte un valor. Ahí lo importante no es la raza, sino el valor que estás atribuyendo a tu cuerpo, cómo te presentas con él. Y creo que también tiene que ver con la forma en que nos comportamos nosotros en el mundo, cómo en nuestra propia vida establecemos categorías de personas en función del aspecto que tienen. Así que creo que no es tanto representatividad cuanto hablar de esas cuestiones de la impresión o de la valoración de las personas en función de su aspecto. Creo que todo el mundo, todas las razas, todos los grupos están incluidos en este modelo. También es importante en este tipo de sociedad que describo en Bellas ver cómo se establecen las jerarquías, a quién se le da el poder y a quién se le quita el poder. Y efectivamente, sí, se dice que las mujeres están al mando, pero ¿qué quiere decir eso realmente? ¿Cuál es el significado de que la mujer esté al mando? No sé, creo que realmente hay muchas preguntas en mis novelas y muy pocas respuestas. Y la verdad es que un poco, pues sí que apesta eso, la verdad, o sea, un poco sí que no mola, porque me gustaría que fuera distinto, pero es mi forma de escribir y espero haber respondido a tu pregunta, porque la verdad es que ahora mismo tengo el cerebro hecho fosfatina.
I want to ask about representation, not being part of a minority, because, for example, here we're mostly white, and if we were about to represent in our books, in our stories, somehow, those minorities, how do you feel we should approach that? Because I'm with you that we shouldn't give that blonde, blue-eyed guy, whatever, but how do we approach something we're not a part of? Muy rapidito. La pregunta es básicamente, siendo blancos, ¿cómo podemos incluir otras minorías? ¿Cómo podemos dar representatividad cuando formamos parte de una población en España mayoritariamente blanca? Versión reducida. Okay. Very difficult question, but very good question. It's one I get a lot. And I would say that you should write the world as it is. So that means that there are lots of different people in the world. And I think that the conversation that's happening in publishing right now, and it is whether or not you should write something that is outside your experience, which needs to be interrogated, but making sure that you populate your worlds, whether they are fantasy or contemporary, with the people that exist, right? That are in your community, that are in the world, so that it tells the truth, that there are so many different kinds of families, so many different kinds of people, so many different ways to love and to be. But I do think that it requires a lot of questions if you want to write something that is not your experience, your direct experience. A famous American author who I love, her name is Jacqueline Woodson, says that if you are going to write about her, she is Black American like me, then you need to have been in her grandmother's kitchen. And that means having close, it's a metaphor to say having close family, having friends and closeness with the people that you want to write about, that you have been in their homes, that you have held their children, that they are a part of your life, and that it is not a gimmick in order to sell books, that you are co-opting other stories. And so it requires a lot of questions, but it can be done. So I really truly believe that you can write the things you want to write if you've asked the right questions as you're starting to do so. Una pregunta muy buena y a la vez muy difícil de responder. Yo creo que tienes que escribir y describir el mundo tal cual es. Hay un montón de gente distinta y esta es una conversación en el mundo, quiero decir, y esta es una conversación que se está empezando a tener en el mundo, en el entorno editorial hoy en día. Si escribes de algo que está fuera de tu experiencia, no está claro hasta qué punto se debería hacer o cómo hacerlo. Deberías, desde luego, en primer lugar, cuestionarte tu propia experiencia y ser consciente de que en el mundo existen muchísimas personas distintas, muchísimas comunidades distintas, muchísimas verdades diferentes y que necesitas tener a alguien en tu familia, a alguien cercano, a alguien a quien quieras para poder reflejarlo correctamente. Si la pregunta es cómo escribir a partir de algo que no es tu experiencia directa, bueno, pues yo normalmente uso como respuesta una frase de una autora muy conocida en Estados Unidos, que es Jacqueline Woodson, que también es afroamericana como yo, y que dice que para poder escribir sobre mí tienes que haber estado en la cocina de mi abuela. Y con esa metáfora lo que quiere decir es que tienes que escribir, tienes que conocer a alguien que pertenezca al grupo del que quieres escribir. Tiene que ser parte de tu familia cercana o de tus amigos o gente a la que le tienes cariño. Tienes que haber, para poder escribir sobre ellos, tienes que haber estado en sus casas, haber podido tener en tus brazos a sus niños y conocerlos. Que sea algo que hayas vivido, que forme parte de tu vida, que no sea más que sea algo más que un truco para vender libros, que una treta para vender libros. Porque si tratas de hacer eso, te estás apropiando de la identidad y de la historia de otros. Tienes que escribir acerca de lo que quieras, sí, pero planteándote toda esta serie de preguntas, como está claro que estás empezando a hacer. Y bueno, como vamos con el tiempo justo, ahora también va a firmar libros, tengo entendido, y podéis preguntar lo que queráis. Y desde aquí os quiero dar también muchas gracias por haber estado aquí. Estoy segura de que os habéis quedado con ganas de seguir escuchándola.
Y también les voy a pedir un fuerte aplauso para Daniel y muchas gracias por haber estado aquí. Gracias.